Esto no es un diagnóstico, sino una recopilación de características muy frecuentes en personas de altas capacidades. También cada persona es diferente y las altas capacidades se van a presentar de una manera distinta según la persona, su nivel de enmascaramiento, es decir, el esfuerzo que haya hecho y siga haciendo para camuflar, intentando ser y actuar como una persona neurotípica, y su entorno e historia. No hace falta cumplir todas las señales para ser altas capacidades, pero si cumples muchas, al final te cuento por qué puede que seas altas capacidades y no lo hayas identificado ni tú ni nadie y qué hacer. Estás escuchando Ser Divergente, un podcast por Jimena González, neurodivergente, altas capacidades y alta sensibilidad. Si te gusta este programa y quieres apoyarlo, seguir el programa, compartirlo o valorarlo con 5 estrellas realmente ayuda. Empecemos con las señales. 1. Tu cabeza nunca para. ¿Cuántas personas con altas capacidades me han dicho: Dios mío, ¿cómo puedo dejar de pensar? Apaguen esta máquina. Pues yo no sé si es posible, pero tras muchos años meditando diariamente, consigo ralentizarla, pero pararla, no sé. Si lo consigues, me dices. 2. Es que va como si fuera un podcast puesto a 2x. No solo nunca para, sino que va como acelerada, a una velocidad mucho mayor. Esto, de hecho, es una de las cosas que se miden en las pruebas cognitivas, la velocidad de procesamiento. 3. El pensamiento arborescente. Además, funciona tu mente como que pasa de una idea a otra relacionando una con la anterior. Es como si de una misma idea salieran varias ideas que llaman a otras ideas y así de manera infinita. Por eso tienes una enorme creatividad. Y no me refiero a lo artístico necesariamente, sino a una capacidad de generar ideas para resolver cualquier cuestión. 4. Percibes más complejidad. La complejidad es una palabra que siempre se asocia a las altas capacidades. Recuerdo de hecho a mi primera pareja que me decía muy a menudo: es que eres demasiado compleja. Hay complejidad en el pensamiento, en la emoción e incluso puede que en situaciones tengas como una visión de pájaro sistémica de cómo todo se está relacionando. 5. Te cuesta más hacer una tarea simple o mecánica, como por ejemplo un procedimiento burocrático o un trabajo repetitivo, que una tarea compleja. 6. Eres muy independiente y autónomo o autónoma. De hecho, puede que odies que te digan cómo hacer algo y tienes tu propio criterio, sueles ser bastante independiente de las ideas de personas a tu alrededor. 7. Eres perfeccionista y exigente, especialmente contigo. Esto es muy, muy, muy frecuente en personas con altas capacidades y según cómo lo gestiones puede generarte muchísima ansiedad o por el contrario ser una motivación para hacer cualquier tarea con un nivel de excelencia increíble, buscando mejorar siempre. 8. Comprendes a otras personas, pero no sientes que te comprendan a ti del todo. Puede que conectes con muchas personas y que tengas éxito social o no, pero no conectas con muchas personas a nivel profundo. Puedes que sientas que otras personas no comparten tus ideas, tus intereses o tu forma de entender el mundo. 9. Tu mundo interior es muy complejo, con muchos matices, por eso la 8, de hecho. 10. Tienes un fuerte sentido de la verdad y la justicia, actuando acorde a él incluso en contra de tus intereses. Por ejemplo, ser honesto cuando te devuelven cambio de más, decir a un superior que está equivocado o irte de un trabajo porque no está acorde a tus estándares morales. 11. Has sentido envidia o rechazo por tu inteligencia, aunque puede que no hayas identificado que era por tu inteligencia, pero también esa presión de alcanzar resultados, de estar a la altura de tus talentos, así que te debates entre hacerte pequeñito y no destacar para evitar llamar la atención y poder pertenecer y hacerte cargo de la responsabilidad que sientes por hacer las cosas bien, desarrollarte, ayudar. 12. Eres incapaz de seguir reglas que no comprendes o no compartes y preguntas por qué siempre cuando tienes que hacer una tarea. No es que cuestiones la autoridad, sino que de verdad necesitas entender a nivel profundo el para qué para poder hacerlo. 13. Has tenido una o más crisis existenciales en las que te cuestionas el sentido de todo y tu lugar en el mundo. Quizá incluso otras personas o tú misma las hayas confundido con depresión. 14.
Como tu pensamiento no es lineal, puede que llegues a conclusiones exitosas o a resultados impresionantes en tiempo récord, pero cuando te piden que expliques tu proceso, no sabes realmente cómo has llegado hasta allí. 15. ¿Tienes características de autismo o TDAH? Hay muchísimas características en común entre altas capacidades y autismo y entre altas capacidades y TDAH. En la descripción te dejo un artículo de mi web en el que puedes ver las características compartidas. También puede que no cumplas los criterios diagnósticos de TDAH o de autismo, o que sí, y que seas doble excepcionalidad, que es como se llama cuando se dan las altas capacidades con otra condición. 16. Te cuestionas todo, tienes una mente muy abierta y puedes cambiar de opinión. También tienes como una mente futurista que es capaz como de predecir y de mirar al futuro. Y la 17, no crees que seas altas capacidades. O sí, o no. Es muy frecuente dudar y pensar, no puedo serlo por esto, y luego pensar, no, pero sí puedo serlo porque quizá, pero sí que me siento diferente, pero no, quizá no tan diferente, como que es que nos cuestionamos muchísimo. Y puede que llegues a este punto y digas, pues bueno, podría ser altas capacidades, pero si lo soy, porque nadie lo ha identificado antes. Y esto puede deberse a varios motivos. El primero es que no se detecta a todas las personas con altas capacidades, ni mucho menos. Ni siquiera hoy en día en los coles, pero menos frecuente todavía era antes. Yo tengo 30 años y en mi colegio sí que me hicieron unas pruebas de inteligencia y me recomendaron ir a evaluarme, pero en muchos otros colegios e institutos esto no era lo normal, y menos todavía antes. El segundo motivo es que hay un estereotipo asociado a las altas capacidades, el del genio de las matemáticas. Así que es muy probable que si tienes un perfil de intereses que no va por lo científico o un perfil de talentos que va, por ejemplo, más por creativo, o si sufriste fracaso escolar, que de hecho se estima que el 70% de las personas con altas capacidades lo sufren, es probable que nadie haya pensado que puedas serlo, ni tú mismo. Y si eres mujer, ya ni te digo, tenemos un gran sesgo, incluso a día de hoy, en la detección. Las últimas cifras en España es que se detecta al 36% de las niñas con altas capacidades y al 64% de los niños. Casi el doble. Otra casuística muy frecuente es que haya algo que haya, digamos, tapado tus altas capacidades. Lo primero es que las hayas enmascarado, pero también hay otras opciones, como por ejemplo que seas doble excepcionalidad. Cuando las altas capacidades se combinan con otra neurodivergencia como autismo o TDAH, con una dificultad de aprendizaje o con una discapacidad física incluso, y todo esto es más frecuente de lo que parece, a menudo entra en juego un mecanismo llamado compensación. La alta capacidad cognitiva, toda esa inteligencia, se usa para suplir otras dificultades, así que no destaca. Y desgraciadamente también solemos detectarlo menos en personas con un contexto cultural minoritario, como por ejemplo ser de cultura gitana, afroamericano, asiático o inmigrante. Si crees que puedes ser altas capacidades, te recomiendo escuchar el episodio ¿Qué hacer si crees que puedes ser neurodivergente?, en el que te doy mis recomendaciones de qué hacer y qué no en este punto. Y si quieres saber más del proceso diagnóstico, te recomiendo el episodio en el que entrevisté a Altas Capaciqué. Ahí hablamos en detalle de cómo se evalúan las altas capacidades. Cuando grabo cada episodio, publico en mis historias de Instagram una cajita de preguntas. Y para este episodio tenemos 3 preguntas de la comunidad muy interesantes. La primera es, ¿a partir de qué cociente intelectual se considera altas capacidades? Por lo que tengo entendido, no hay un consenso acerca de qué son las altas capacidades. No es como autismo o TDAH que se recogen en los manuales diagnósticos como el DSM-5 con unos criterios claros. Entonces depende. El modelo, digamos, tradicional habla de un cociente intelectual de 130, pero los nuevos modelos hablan de diferentes perfiles como el talento simple, el talento complejo, el talento armónico alto, que se conoce como superdotación, y todos esos tienen diferentes puntuaciones en las diferentes pruebas y creo que no necesariamente llegan al 130 en lo total. De todos modos, el CI no es lo único que se tiene en cuenta en una evaluación de altas capacidades. El potencial cognitivo se evalúa, pero es uno de los criterios. Ser altas capacidades es ser neurodivergente y como tal hay otras señales, tanto en lo social, en la historia laboral, en la personalidad. Vamos, que el número no es el diagnóstico y si te encuentras algún profesional que te dice eso a día de hoy, huye. Otra de las preguntas de la audiencia es, ¿qué famoso crees que puede tener altas capacidades? Pues muchísimos. Creo que si se supone que un 15% de las personas son neurodivergentes, entre los famosos hay un 98%.
De hecho, en mi cuenta de Instagram me han seguido un montón, cosa que me sorprendió al principio, pero luego, claro, le veo todo el sentido. Yo no conozco a muchos famosos, pero el otro día estaba escuchando hablar a Rosalía en una entrevista con Rick Rubin y la manera en la que hablaban ambos, con una belleza, una precisión, una complejidad inmensas, dije, son altas capacidades seguro. También se habla mucho de Lady Gaga, pero vamos, que lo dicho, creo que tiene que haber muchísimos. Y los que no son altas capacidades, TDAH, autistas, disléxicos... Y la última pregunta es, ¿alguna vez has sentido que eres rara? Claro que sí. Alguna vez no, muy, muy a menudo. Y lo curioso es que si preguntaras a cualquier persona de mi alrededor, te diría que no. Que soy inteligente seguramente o sensible, pero que no soy rara. Que me integro en los ambientes. Y siento que ha sido por mi capacidad de camuflaje, pero que la realidad interna es muy diferente. Que aunque yo sea parte de un grupo o me integre en un equipo de trabajo, me siento muy diferente al resto.